por desconocimiento, impulsividad, incluso irresponsabilidad, ¿quién no ha sufrido, está sufriendo o sufrirá una lesión tarde o temprano? Las lesiones son parte del running, pero lo que más llama la atención al escuchar o leer comentarios en redes sociales es que cuando se presenta un problema, los corredores no saben qué hacer. Por ejemplo, piden recomendaciones a sus contactos o en foros de comunidades running para encontrar la fisioterapia más efectiva, incluso las manos mágicas para que resuelvan ese maldito dolor de rodilla, y así hasta el siguiente dolor. Hola, soy Carles Álvarez, esto es Maldito Runner, y hoy conversamos sobre la maldita lesión, cómo pasar de la maldición a la lección, sobre todo en los corredores principiantes y aficionados. Empecemos. Maldito Runner, un podcast conducido por Carles Álvarez, donde cada kilómetro recorrido y cada zancada son acompañados de relatos, información útil, sorprendente e inspiradora, al ritmo de tu pasión. Para aclarar muchas cosas y responder preguntas sobre el tema de las lesiones en el running, hoy me acompaña nuevamente el médico traumatólogo Ricardo Chocano, con amplia experiencia clínica y que además fue deportista. Y es el médico al cual recurro cuando tengo un problema y lo más importante, resuelve mis lesiones. Bienvenido a Maldito Runner, Ricardo. Hola, Gerles, ¿cómo estás? Buenas noches y muchas gracias de nuevo por la invitación. Bueno, Ricardo, tengo un montón de preguntas que me han hecho los seguidores en las redes, a través del WhatsApp, y comencemos por la primera. ¿Por qué nos lesionamos? Que es justamente una de las preguntas que se han repetido. Sabemos de lesiones, pero no sabemos por qué nos lesionamos. ¿Por qué? ¿Cuáles son esas causas que nos lesionan? La lesión normalmente vendría a ser el conjunto o la suma de acciones que van a hacer que el músculo, la parte ligamentaria o tendinosa, se inflame, se distienda o se desgarre. Muchas veces puede ser por un mal entrenamiento, por falta de entrenamiento, por creer que estoy lo suficientemente entrenado y no, por cambiar la rutina. Puede ser un deportista de alta competencia muy bien entrenado, cambió su rutina de entrenamiento y se lesiona. Sobrecarga, y muchas veces la sobrecarga no solamente es cargar mucho peso, es hacer ejercicios repetitivos, ¿no? Entonces, cuando exceden la carga en peso o exceden la carga en repetición o la combinación de ambas, se produce esta lesión. Y la lesión puede ser una distensión muscular, un desgarro muscular, una inflamación tendinosa, ligamentaria, capsular, etcétera, ¿no? Podemos decir entonces que las lesiones son inevitables en el running y en el deporte en general. Diríamos, más que inevitables, podemos decir es que son predecibles en cuando uno sabe que se está saliendo de su línea, ¿no? Ajá. Porque la idea es tratar de evitarlas, pero lamentablemente es una delgada línea roja que todo el mundo trata de no sobrepasar, pero se juega al límite, ¿no? Ujú. Entonces, ese poquito que uno decía, aguanto, 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 y ya no aguantó. Entonces, ahí es donde está a veces el kit, ¿no? Entonces, como muy bien precisas tú, ¿no? Para aclarar a varios de los seguidores que han estado haciendo esa pregunta, justamente, si son inevitables, son evitables. La palabra que me agradó mucho es predecibles, es decir, podemos predecirlas, pero, como dices tú, cuando los runners y en general los deportistas, ¿no? Dedicados, no sabemos manejar esa línea roja, pues, ¿no? Nos pasamos normalmente la línea roja como cruzar el semáforo, ¿no? Y Claro, ahí vienen los problemas. claro, muchas veces, lo que a veces, no necesariamente en los runners, pero la mayoría de deportistas, donde uno lo ve mucho esto de manera más gráfica, es en las personas mayores de edad, digamos, personas de 70, 80 años, que se van a jugar fulbito y dicen, pero yo juego tranquilo, pero su tranquilo es a su tope, pues. Lo que pasa es que ellos se están comparando con su yo joven. Corro menos, hago menos esfuerzo, hago menos todo, pero compararlo con su yo actual, están al tope porque no se dejan quitar la pelota, tratan de quitársela, tratan de correr como pueden. Entonces siempre ellos van al 100% y es ahí donde uno se lesiona. Una persona joven tiene lo mismo, solo que sus topes son mucho más grandes y mucho más largos. Entonces aguantan mucho más ritmo, mucho más esfuerzo y es ahí donde viene su línea roja, ¿no? Todos tenemos nuestra línea roja, ¿no? Hay que saber respetarlas también, pues entonces, hay que Claro, saber escuchar al cuerpo, ¿no? así es, escuchar el cuerpo y conocerse uno mismo, porque uno sabe más o menos hasta dónde apretarse para poder llegar sin lesionarse, ¿no? Uno puede llegar Claro. adolorido sin llegar a una lesión.
pero Esa otros es que ya se otra, lesionan. sí, esa es otra pregunta que me hacen, ¿no? Desde el punto de vista, primero, ya sabemos por qué nos lesionamos, ¿no? Fundamentalmente por acciones humanas, acciones nuestras, que no respetan esa línea, y una serie de factores determinan que terminemos con esos problemas, ¿no? Pero también es importante saber, por ejemplo, cuáles son esas lesiones comunes, ¿no? Y sobre todo, ¿qué diferencia hay entre el dolor y una lesión? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. O sea, es cierto que toda lesión duele, pero no es lo mismo. O sea, no, uno más o menos conoce el dolor de entrenamiento, de fatiga muscular, cada vez que se sobreesfuerza. Y una lesión ya es un dolor que ya no es controlable. O sea, por más que sea aguantable, uno sabe que ya no es el típico dolor que al entrenar o en una carrera. Un runner, digamos que está en una maratón, sabe cómo le empiezan a doler las piernas a cierta distancia y sabe que se va a mantener ahí. Cuando ya se sobrepasa ese nivel de dolor o esa sensación de molestia, y hay que ponerle ojo y empezar a aprender las señales de alerta, ¿no? O sea, estaríamos hablando que cualquier práctica de esfuerzo físico, deportiva o mayor todavía de competencia, va a haber algún dolor, pero no Claro, necesariamente el dolor termina o es una lesión, ¿no? exactamente, o sea, dependiendo del entrenamiento, la resistencia o la capacidad de cada persona, el dolor puede empezar independientemente de la distancia, a X, a Y o a Z. Pero cuando ese dolor que uno ya lo conoce empieza a venir diferente o empieza a ser de otra magnitud, ya la cosa cambia. Entonces eso quiere decir que hay algo adicional a lo que normalmente había. Y ahí hay que pensar en Correcto. una probable lesión. O sea, el dolor no necesariamente es el significado de la lesión, pero sí es el aviso de que va a haber una lesión si yo continúo bajo la misma actividad, ¿no? Al mismo ritmo, al mismo esfuerzo. Entonces es la Entonces, alerta. podríamos decir que esa alerta, ese dolor, podría también entenderse como una especie de malestar. Sí, puede, claro que es un malestar. Lo que pasa es que ahí es donde vienen los rangos de cada persona. Si mi rango de Ajá. tolerancia es mucho más alto que el tuyo, yo voy a poder tolerar un dolor mucho más que tú. Pero sí Ujú, voy a saber que ese dolor que estoy sintiendo no es el que yo normalmente sentía. ujú. Entonces yo no te lo podría describir a ti, siento esto, siento el otro, y tú de repente no lo interpretas igual. Pero yo sí sé que ese dolor cuando estoy corriendo no es el que normalmente tengo cuando corro. Por lo tanto, es un tema personal, no Claro, es un tema universal para todos, ¿cierto? claro, no es universal, pero todos tienen más o menos las mismas pautas, pero no son las Ujú. mismas características, como que dice, Así ¿no? es, así es particular Entonces, en todo caso. claro, Ujú, y usualmente cada dolor es diferente. O sea, los dolores musculares tendinosos tienden a ser tipo jalón, tirón, hincón normalmente, ¿no? Entonces, dependiendo ujú, de la magnitud, la intensidad, uno ya puede ir tomando eso. Como que a veces uno puede tener dolores de fondo circulatorio, cuando se le acalambran las piernas, ujú. adormecimientos, contracturas, que ya, por más que es muscular, también tiene un componente circulatorio de fondo. Y se empiezan a sumar y a mezclar las cosas. Entonces, el sobreesfuerzo más el otro. Esa es otra pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las lesiones más comunes en los runners? Porque, a ver, la desinformación y la ignorancia en los runners, los principiantes e incluso gente que ya lleva cierto tiempo, cuando dice, tengo un dolor o una lesión en la rodilla, tengo una lesión en la pantorrilla, tengo un dolor la tibia, pero en realidad, pues, no es así, ¿no? O sea, hay lesiones que tienen su propio nombre y que en todo Claro, caso son las comunes y debemos saber los runners, ¿no? claro, o sea, todos los deportes tienen sus propias afecciones, o sea, que ya a veces llevan nombres propios, ¿no? Pero de lo que he estado leyendo, porque, o sea, yo la verdad no soy, yo no nunca corrí una maratón como alguna vez te lo dije, he hecho bastante ejercicio cuando era más joven, pero nunca he sido corredor, entonces a raíz de eso me pongo a investigar y empiezo a leer a raíz que hemos estado conversando. Y dentro de las más comunes tenemos pues, la sobrecarga muscular, la tendinopatía del tendón de Aquiles, la fascitis plantar, la periostititis tibial, el síndrome patelofemoral, que es o rodilla de corredor. Después tenemos lo que es la cintilla ilotibial, a veces la inflamación de las patas de ganso. Y bueno, y otras que no son tanto traumatológicas, se podría decir, pero también están ahí, que es la uña negra del corredor, ¿no? Hay un seguidor, Fernando, que nos está viendo, que nos cuenta un caso de él, ¿no? Después de correr la maratón de Lima el 25 de mayo, hace poco, dice que a la semana volvió a los entrenamientos y empezó a dolerle la rodilla. Fue al traumatólogo y el traumatólogo le recomendó una ecografía. Vio el resultado y el resultado
arroja que es una meniscopatía lateral. Y él quiere saber un poco más a fondo de esto, ¿no? Y le dijo el médico que se haga una resonancia magnética. Supongo que debe ser para ver el grado, ya tú me aclararás el grado, la gravedad, esto, pero las preguntas que tiene él es la meniscopatía, en caso que se saque la Mm. resonancia y compruebe todo esto, ¿es necesario que se opere? Luego dice, si se opera, ¿cuánto tiempo le tomará recuperarse? Y lo más importante, ¿podrá volver a correr? Incluso hace otra pregunta, una última, ¿no? ¿Es cierto que después de pasar todo esto de la operación, tendrá que vivir inyectándose ácido hialurónico? Esas son las cuatro preguntas, a ver Ah, si las puedes aclarar. claro, no, básicamente, bueno, una meniscopatía es una lesión del menisco, es una ruptura del menisco. Usualmente el examen ideal para determinar una meniscopatía es la resonancia magnética, no tanto la ecografía. La ecografía nos sirve más para partes blandas tipo ligamentitis, problemas ligamentarios, tendinosos, musculares, capsulares. En cuanto a la resonancia magnética, es ideal porque es un examen en el cual se ven cortes. Entonces es como que usted tenga una zanahoria dentro de un pan y le dicen, ¿de qué tamaño es la zanahoria? Mm. Y entonces lo que hace el examen es hacer cortes longitudinales, transversales, tangenciales, y se va viendo todo en función al corte que se haya, de adelante hacia atrás, derecha, izquierda, arriba, abajo. Como si fueran un pan de molde, Así cortado es. en distintas formas, ¿no? Entonces, ese es ideal para ver el menisco porque ahí se ve completo y se ve bien. Normalmente, para que el dolor haya empezado a la semana después de haber corrido, ahí podemos pensar que el menisco, bueno, como dice, estamos especulando, ¿no? Sí. Sería poco probable que se lo haya lesionado en la carrera, si Ajá. no lo hubiese empezado a doler en la carrera. Lo que sí puede haber pasado es que haya tenido una lesión de meniscos pequeña que no haya molestado y después de la carrera, a la hora que ha retomado, de repente no ha hecho un buen calentamiento, un buen estiramiento, haya habido una compresión de la rodilla. Entonces, normalmente el menisco, la función que tiene, primero es que son dos meniscos en cada rodilla y tienen una forma de C, como un cachito de pan. Entonces, cuando empieza a haber impacto, el menisco lo que se encarga es de absorber el impacto. En- Conforme le va aguantando, llega un momento que ya no aguanta tanto impacto, tiende a abrirse y se rompe. Normalmente lo que hace la artroscopía es sacar el pedazo roto del menisco, dependiendo de dónde esté la lesión, a veces se puede suturar, pero no, y si no, hay que sacar el pedazo roto del menisco y queda un menisco más pequeño, pero con la forma más natural posible. Entonces, Correcto. normalmente es un menisco más pequeño, que soporta menos impacto, y la otra función que también tiene el menisco, aparte de mejorar la lubricación, también es proteger de la fricción. Entonces, al tener un menisco más pequeño, tengo menor superficie de protección, mayor superficie de fricción, lo que hace que tenga que desgastarse la rodilla o producir una artrosis. Después de los Ujú. 40, todo el mundo tiene artrosis, o sea, tampoco no es que la artrosis es todo el mundo, oh, tengo artrosis, o sea, todos No es tenemos un artrosis. drama, no es un No, no, drama. todos tenemos artrosis, lo que sí va a variar es el grado, la forma, qué Ujú. tan grave es, ¿no? Recuerdo que tú me dijiste, la última consulta hace una semana, un poco más, me dijiste, cuando Mm, te comenté, ¿no? Que yo tengo 59 años, más de mm, 30 años corriendo, y a un dolo deportivo me hizo toda mm. una observación y me dijo que tenía probablemente artrosis a la rodilla, pero que tenía que sacarme una resonancia. Yo te conté y Mm. me dijiste, bueno, es la forma médica elegante de decirte estás viejo, ¿no? Que en Ah, realidad sí, es lo natural, es el claro, envejecimiento, ¿no? Así que claro, no hagan drama. claro, así como las canas son la vejez del pelo y las arrugas la vejez de la piel, la artrosis es la vejez de la articulación, el desgaste que va Así es, teniendo. Donde vienen claro. las letras chiquitas es cuando empieza a haber un desgaste mayor al que debería ser para la edad o la actividad que tiene la persona. Como Sí, una alfombra que en mi casa está gastada, pero está en perfectas condiciones. Pero si empiezo a bu- caminar con chimpunes, me la tiro abajo. claro. En cuanto a las otras preguntas que decía, ¿no? Porque Ujú. faltaría ahí un par de Sí, en aclaraciones. cuanto a lo que es cirugía, normalmente el Ajá, eso. menisco en un deportista debería de operarse porque el menisco Ujú. normalmente tiende a engancharse, se empieza a mover o puede friccionar y lesionar mayormente el cartílago. Entonces debería operarse para que quede más parejo y irrite menos el cartílago y tenga una buena movilidad de esa rodilla. Es Ujú. cierto que hay muchas personas que no se operan y dicen que no tienen ninguna molestia.
Eso quiere decir no que no tenga nada o que el menisco se curó, porque el menisco no tiene mucha capacidad de cicatrización. En el área roja, que es una zona, es la que puede cicatrizar, y el área blanca, que es el resto del menisco, no tiene capacidad de cicatrización. Por eso es que normalmente se recomienda la cirugía. Hay muchas personas que sí es cierto, no se operan y no tienen ninguna molestia, pero eso no quiere decir que el menisco se haya regenerado, curado, Claro, cicatrizado. claro. Entonces, muchas veces en cualquier momento puede empezar a molestar, como que no le molestó. Por Ujú, eso es que si se opera o no se opera, a veces es una pregunta a veces capciosa en función a lo que debería, ¿no? Por eso va en función claro. también a cada paciente. Pero un deportista debería. Ujú. No tiene, pero sí debería. Ahora, la otra pregunta que decía, que ya se opera, lo más probable es que va a tener que Ujú. operarse. Obviamente, primero tiene que hacerse la resonancia, como muy bien dijiste tú, ¿no? Porque al No, final claro, eso porque es lo ahí que es va, para ver exactamente qué hay, ¿no? así es. O sea, estamos Digamos, asumiendo, estamos asumiendo sí, que tiene una lesión de meniscos. así es. No, no. Digamos, ya se saca la resonancia y lo más probable, o de repente lo probable es que salga eso. Y él Ujú. pregunta, ¿no? Después de esa operación, ¿podrá volver a correr? Sí, pero aquí hay dos, como dice, las letras chiquitas. Tiene que hacer Ajá. una muy buena rehabilitación después, un buen fortalecimiento muscular y debe empezar a correr muy progresivamente y muy suave. Como Ujú, alguna vez hablamos, o sea, el correr no te lesiona los meniscos, lo que te lo lesiona es el correr mal. claro. O el no tener una buena preparación o un buen ritmo o querer romper tiempos y sobrecargas el paso de una manera inadecuada, ¿no? Correr no se le prohibiría, pero sí tiene que seguir ciertas pautas de manera adecuada. Estrictas incluso, ¿no? Porque también si Sí, los tiene que runners ser metódico. no cumplen su tratamiento, su fisio, su recuperación, ¿no? Se la saltan. El problema es que tenemos un paréntesis gris, ¿no? Es que cuando Ujú, ya no me duelo, me siento bien, que asumo que estoy bien y empiezo a entrenar como si no tuviera nada o no hubiese tenido así nada. es, Y la sí, verdad es que no existe el famoso borrón y cuenta nueva. claro, Es una rodilla claro. lesionada que se ha recuperado. Está bien, puede sentirse al 100%, pero siempre va a tener su yaya, su rayita, que nos va a agarrar en cualquier momento si no nos cuidamos, ¿no? Y va a volver Claro, a hacer y va a predisponer a algo nuevo. No lo va a generar, pero lo puede predisponer. claro, una cosa es estar, digamos, aliviado, que ya no está el problema que nos generaba el dolor, la para, pero otra cosa es ya superar esa lesión con todo este proceso que dices tú. ¿Y de cuánto tiempo estaríamos hablando, digamos así, aproximadamente, de acuerdo a tu experiencia? Normalmente después de operado, por lo menos, usualmente desde el día siguiente de la cirugía, si ya se le empieza a pedir cierta rehabilitación, que mueva la rodilla, que mueva la Ajá, pierna, puede caminar, no sale inmovilizado, puede ya, caminar, pero limitando los puntos de carga, pero ujú, puede caminar. Usualmente a la semana se le quitan puntos y pasa a rehabilitación. ya, Y usualmente en rehabilitación depende de la masa muscular, depende del entrenamiento, depende de la persona, claro. pueden ser por lo menos un par de meses. Antes de 2 a 3 meses, porque Ah, una vez que se saca el menisco roto, ya no está el menisco. O sea, claro. la parte lesionada del menisco, ¿no? Ujú, Entonces la idea es empezar a fortalecer la parte muscular, pero como conversábamos, tiene que empezar progresivamente. No es que de frente se manda a correr la maratón o de frente se manda a, claro, a correr los 5.000 metros. así Tiene que es. empezar con entrenamiento suave, estiramiento, fortalecimiento muscular, empezar a caminar por lo menos un par de meses, o sea, para correr por lo menos unos 6 meses más. Ajá, correcto, Para eso es entrar, para importante. entrar ya, o sea, para más o menos tener márgenes, ¿no? Y esto es Para y no es lo mismo en uno de 25, en uno de 35, uno de 45 y uno de 55. así es, No, totalmente de entonces, acuerdo. se ve igual, pero no es lo mismo. Y otra cosa, para ya la última pregunta o la consulta que nos hizo Fernando. Dice, este tema del ácido El hialurónico. ácido hialurónico lo que hace es mejorar la lubricación de la rodilla y calmar la Ya, molestia de la rodilla. ujú, Eso disminuye la fricción y al disminuir la fricción normalmente mejora. Ahora, el ácido hialurónico se recomienda normalmente cuando hay una artrosis en la rodilla principalmente, no un problema ujú, meniscal, sino un problema de artrosis. Y ya, normalmente cuando hacen la artroscopía y sacan y visualizan la rodilla por dentro, se puede ver el grado de artrosis. ujú, Entonces, en esos casos sí se puede utilizar el ácido hialurónico para mejorar lo que es la lubricación y calmar la molestia. ujú, Usualmente tiene un periodo de duración, dependiendo de las personas, pueden ser de 6 meses, algunos dicen que hasta el año. Por eso es que normalmente dicen cada 6 meses, pero también es ah, relativo a cada persona, dependiendo cómo la lesión, y eso ayuda a disminuir el desgaste acelerado o agresivo de la rodilla para tratar de no llegar a una prótesis tan rápido, ¿no? claro. Pero no es que evite, o sea, simplemente ayuda a calmar molestias y ayuda al movimiento, ¿no?
Entonces, para el caso de Fernando que nos está viendo, el ácido hialurónico no tiene que ver con su problema de meniscos, Con el menisco no, sería para el ¿no? caso de que tenga un caso de artrosis De y dependiendo del artrosis. grado de la artrosis que tenga, ¿no? Así es. Entonces, Fernando, nos estás escuchando, estás viendo, olvídate del ácido hialurónico si es que tu problema es ese, el de los meniscos. Hay otro runner que nos está escribiendo, Christopher, que dice, recomendación para una lesión crónica de rodilla para los que jugamos fútbol. No vale decir descansen, se ríe, jajaja. Ahí lo primero es determinar qué lesión es, porque puede ser algo tan simple como ponerle hielo si es un proceso inflamatorio, una tendinitis de la pata de ganso, o un problema quirúrgico si es que es una lesión del menisco. Entonces, decir lesión de rodilla es algo muy amplio, ¿no? Así es. Entonces puede ser de uno al otro. Ahora, el fútbol de por sí es un deporte que maltrata las rodillas, por el impacto de carga, porque uno corre en zigzag, por los puntos de apoyo, cuando uno corre y pisa de repente un terreno irregular de manera inadecuada, por eso es que uno se puede lesionar solo sin que lo pateen, y ya viendo a la mala a las patadas, ¿no? Con buena intención y con mala intención, ¿no? Porque uno cuando entra así sea entre patas, igual entra al choque de cariño, Claro, pero entra al choque, ¿no? claro, claro. Entonces, ahí uno tiene toda la variedad de eso. Entonces, hablar de lesión de rodilla es un mundo bien amplio. Entonces, no es fácil decirle de frente, no, ponte hielo, nada, no. El hielo va a ayudar porque ayuda a desinflamar, el calentamiento, el estiramiento previo es importantísimo. La persona tiene que entender que debe de calentar por lo menos de 20 a 30 minutos antes de empezar a hacer una actividad física. No llegar y frotarse con medio frasco encima de cualquiera de esos calentadores para poder Ujú. jugar porque llegó tarde. La persona debe de calentar a la antigua y de ahí para Así que el es. músculo se prepare y de ahí hacer el deporte. Es más, prefiero que pierda tiempo de jugar a tiempo de entrenamiento. Por lo tanto, entonces, Christopher, que es el que nos hizo esa consulta de fútbol, ¿no? Que vaya primero al médico, ¿cierto? Porque como dices tú, decir tengo un dolor a la rodilla, Christopher, escúchalos, tienes que ir al médico, al traumatólogo, para que sepas exactamente de qué se trata y cuál es la Claro, causa, ¿no? claro, primero que sepas qué es y una vez que se sepa Así es. qué es, recién ver qué cosa se va a hacer, ¿no? No al revés. Y no ir de frente a la fisioterapia, porque como comentábamos, ¿no? Leo, escucho a la gente en redes, en los grupos de runners, en las comunidades de runners, que dice, tengo un dolor a la rodilla, recomiéndeme unas manos mágicas, como que si el que hace fisioterapia le va a resolver el problema. No, el que hace fisioterapia tiene que saber el diagnóstico y el diagnóstico lo hace un médico para Claro, después ver cuál es el tratamiento, ¿cierto? claro, porque la idea del fisioterapia es desinflamar, calmar el dolor Así y es. ayudar a recuperar la lesión y recuperar la articulación a lo más parecido o lo mejor a como estaba antes, ¿no? Pero para eso Claro. tiene que saber qué cosa es lo que tuvo para ver qué cosa tiene que rehabilitar. Otro tema de los runners, ¿no? Que no saben qué diferencia hay entre calentar y estirar. Y en el running es fundamental, porque, a ver, una anécdota. Estaba con un grupo, una comunidad runners de Pueblo Libre hace unas semanas, comenzando un ciclo con ellos. Y lo primero que hacemos, pues les dije, ¿calentamos o estiramos? Y entonces entraron en problemas ahí, ¿no? Porque decían, uno decían, calentamos, otro decían, no, estiramos. No, es igual, es lo mismo, son sinónimos. Y no es lo mismo, ¿cierto? No es lo mismo, pero uno es parte del otro, se podría decir. Así O es, sea, así o es. sea, el estiramiento normalmente ayuda a elongar la parte muscular y la parte tendinosa para que vaya soltando y el calentamiento es lo que va sucediendo en función a lo primero. O sea, el Claro, músculo ya va conforme va estirando, el músculo va calentando y va soltando, lo que hace que sea más elástico y así soporte es. mejor los movimientos bruscos y súbitos, ¿no? ¿Qué es lo que Claro. pasa normalmente, precisamente cuando uno se llena, por ejemplo, con estos calentadores sin haber hecho ningún estiramiento o ningún calentamiento y se mete de frente a jugar, él va a sentir el músculo caliente por el químico. Pero a la Así es. primera que pique o corra, el músculo va a tronar o se va a estirar o se va a distender porque nunca estuvo preparado para esa actividad. Ujú. Entonces, si se va a colocar algún tipo de calentadores, primero calentar, estirar y después se puede colocar si quiere lo otro, como para que el músculo se mantenga caliente, si quiere. Pero el músculo ya se preparó para la actividad física. Al músculo hay Y que prepararlo y es todo el cuerpo, no solamente las piernas, así sea un runner, no es que las piernas, los brazos no calienten, tiene que calentar todo el cuerpo porque todo el cuerpo es parte del centro de cuando corre. El centro de equilibrio de los brazos, el ritmo, todo se mantiene con todo el cuerpo realmente. y es lo que conversamos en un momento, ¿no? De una de las consultas Mm. que te hice hace tiempo.
que en las carreras, previo a las carreras, estas populares, no las 42, ¿no? Ni la Ujú. 21, en las carreras de 15, 10, 5, siempre se invita a un gimnasio y a los instructores para que hagan el famoso calentamiento. Sin embargo, les hacen Mm, hacer unos estiramientos a la gente minutos antes de correr, sin antes calentar. Y eso también puede ser peligroso, porque primero es que, como dices tú, no es que uno u otro, tiene una secuencia, ¿no? Primero hay que activar, hay que calentar el músculo mm. y luego para que esté flexible y ya podamos estirar, ¿no? Esa es la secuencia. Claro, y eso va ayudando a que el cuerpo esté preparado para la actividad física, ¿no? Así es, Y ahora, es cierto que ustedes normalmente cuando corren las maratones que están acostumbrados a correr 42 o media maratón 21 o ya los super extremos que se van pues a las de super extramaratones, normalmente ven 5 kilómetros como si fuera pues un calentamiento, ¿no? así es, así es. Entonces, pero 5 kilómetros para alguien que no está acostumbrado son 5 kilómetros, o sea, igual tiene que Claro, calentar igual, o sea, no porque sea claro, menos distancia puede saltar etapas o así es. evitar etapas. Antes de ponerme en la línea de partida de la 21, 42 y una ultra, yo hago ya Mm, mi calentamiento y mi estiramiento, no en la línea de partida minutos antes, claro, una hora antes, media hora antes, ya estoy listo, voy así, ¿no? Y sí es verdad, pues, o sea, los primeros 10 kilómetros, para ni siquiera 5, los primeros 10 kilómetros voy tranquilo, incluso voy lento, no me importa claro, ir rápido, porque para mí esos 10 primeros kilómetros me tienen que calentar, me tiene claro, son que para preparar el cuerpo. Así es. Y ya después, el 15 comienzo a subir un poco y ya el 21 la máquina está pero afinada y listo, arranco, ¿no? Realmente para mí o para muchos, la maratón comienza en el kilómetro 21, porque hablando de ya un Claro, ritmo de maratón, ¿no? Etcétera, pero no antes, definitivamente. Sin embargo, vemos que muchos runners, sobre todo los jóvenes, los principiantes, arrancan como locos. claro, y eso también falta experiencia, falta Sí, de dirección de repente, de sí. que los orienten correctamente, ¿no? Por eso estamos orientándolos ahora, ¿no? Y es ahí donde pasan las lesiones, ¿no? O sea, a la mitad del Así es. camino dice, empieza a doler, inflamarse y ya empieza, como una vez hablamos, el ego propio, ¿no? El que no te deja renunciar y te duele, pero le sigues dando y no, y yo aguanto, aguanto hasta que para y se siente y ya no se puede mover. Otra pregunta que me hacen aquí, ¿no? Ya, estamos hablando bastante de calentar, estirar, y parece que la gente lo está tomando como que es lo único que tenemos que hacer. No, no es así, ¿no? Además de Claro. calentar y estirar, ¿qué otras cosas se pueden hacer para prevenir lesiones? Porque todo esto va apuntando a que sepamos prevenir las lesiones. ¿Qué otras cosas más? Es que todo empieza desde antes, desde la preparación física. O sea, yo no puedo llegar a un examen final sin haber estudiado lo primero, pues. Claro, O sea, no puedo llegar al examen de diciembre sin haber estudiado nada de marzo a octubre, claro, ¿no? Entonces, yo no puedo llegar a la maratón porque me considero que tengo buen físico o a correr 10 kilómetros porque considero que tengo buen físico. Ah, vamos a correr un vacilón y no vamos a correr. Eso no es correr. Correr no es caminar rapidito. así es. Para correr hay que tener un ritmo, un paso, una frecuencia. Y eso normalmente es lo que te va preparando para poder responder mejor, ¿no? Otro tema que también me lo comentabas, ¿no? Sobre todo cuando te consulté, cuando tuve un problema en la rodilla y que lo superé contigo, es que hay que fortalecer el cuerpo. Ese es otro tema que los runners descuidamos, sobre todo los principiantes. Somos muy flojos para trabajar fuerza. ¿Qué tan Claro, importante es la fuerza? es que la fuerza es importantísima porque es parte de todo el centro, ¿no? O sea, nosotros tenemos que dividir o verlo, que el músculo, por más que sea el mismo, trabaja diferente. La misma masa muscular o la misma pierna en un futbolista no trabaja igual que en un nadador, ni en un corredor, ni en un Ah, basquetbolista. Son los mismos músculos, pero no trabajan igual ni se fortalecen igual por más que estén muy fuertes. A un nadador lo pongo a jugar fulbito y le muelo las piernas. así es, Y a un futbolista lo pongo a nadar y lo más probable es que lo ahogue, porque no está acostumbrado a ir al ritmo que un nadador. Y no es que uno sea bueno y el otro malo, uno tenga físico y el otro no, son físicos diferentes de formas diferentes. Y como una vez conversamos en los runners o en los corredores, donde vemos la diferencia muy marcada, es entre el velocista, 100 metros, y el maratonista. así Son es. dos cuerpos abismalmente diferentes. Un velocista te puede pesar 95 kilos y correr los 100 metros en 9 segundos y cacho, pero no te puede aguantar una maratón, ¿no? Claro, Mientras que un maratonista se ve delgado, pesa 60 kilos y te puede correr
2 horas y pico a un ritmo descomunal, ¿no? Sí. Sin parar todo el esto. Y no es que uno sea mejor que el otro. Los dos son fuertes, pero los músculos son entrenados de diferente manera para lo que necesita cada uno. Y la combinación es importante, el fortalecimiento y la resistencia. ¿Qué tan importantes son la elección de las zapatillas para evitar y prevenir lesiones o provocar Este lesiones? tema fue bien interesante porque, o muy interesante, porque cuando tú me lo comentaste una vez que conversamos, yo no sabía mucho de las zapatillas, no sabía que el mundo de Ajá, zapatillas era tan amplio y tan grande. Entonces, de repente, para alguien como yo, pues un par de zapatillas suave o para correr es suficiente, pero para alguien ya a otro nivel como ustedes, hay una gama infinita, ¿no? Entonces, la persona primero tiene que entrenar para utilizar un cierto, primero saber qué tipo de pisada tiene. Si claro. es pronadora, supinadora, neutra, ¿no? El gran porcentaje somos pronadores, eso es la gran mayoría, pero normalmente la zapatilla es muy importante porque lo va a ayudar a mejorar. No va a evitar que se lesione, pero sí va a mejorar su ritmo de entrenamiento. Ahora, una zapatilla no va a hacer que te lesiones, pero sí puede predisponer a que te Mm, lesiones, ¿no? ujú, Digamos, yo entreno con un calzado y me quiero poner zapatillas nuevas el día de la competencia. claro, No, la idea es que yo tenga mis zapatillas ya conocidas, ya moldadas, se podría decir. Lo que ahora que hablabas de las zapatillas con fibra de carbono y todo, normalmente son para la competencia, porque para entrenar es otro tipo de calzado y para las así previas es, es otro tipo de calzado, como que dice el calzado A, el B y el C para la competencia, que es como si fueran tres tipos de calzados diferentes que se utilizan claro, en tres momentos diferentes, ¿no? claro. Entonces el calzado es muy importante, definitivamente para un nivel como el que manejan ustedes de alta competencia es muy importante saber qué tipo de pisada tiene y qué calzado me conviene a mí para lo que yo estoy haciendo y lo que yo estoy buscando. Porque si yo nunca he utilizado los zapatos de fibra de carbono y me los pongo, no los voy a aguantar, o sea, porque no estoy acostumbrado a usar. Las zapatillas de placa de carbono tienen un rebote. Eso es evidente, Mm, los he probado. Yo no las uso, las he mm, probado simplemente por curiosidad, para saber de qué se trata, ¿no? Ni las usaría además. ¿Por qué? Porque esas zapatillas están pensadas en el alto rendimiento. Estamos hablando de elites. ¿Qué tanto tiene que ver la alimentación con lesiones para prevenirlas o predisponerlas si es que no nos alimentamos bien? alimentación siempre va a ser básica para, obviamente, tener un mejor rendimiento, una mejor masa muscular, un mejor todo, ¿no? Así es. Acompañado del ejercicio, porque también, o sea, la gente tiene que entender que porque como sano no es que me voy a inflar de músculo, o sea, eso tiene, el alimento me va a dar la base para que yo pueda desarrollar el músculo después. Porque mucha gente Ahora, se guían con las proteínas, por ejemplo, y piensan que porque ah, toman sí, proteínas se van a hinchar. No, la proteína le va a dar la base para generar la masa muscular, la cual tiene que ser generada a base de ejercicio. ¿No? Entonces, correcto, no es que toma y es músculo instantáneo, ¿no? O sea, tampoco es así así. es. O los como los de combate, ¿no? Cuadraditos, ¿no? Así es. Y lo que pasa es que en los gimnasios se ve mucho. Bueno, yo voy al gimnasio también a hacer Ujú, entrenamiento cruzado, fortalecimiento, y veo sobre todo los jóvenes que consumen estos batidos de proteína y los escucho en el cambiador, en la ducha, ujú, hablando, ¿no? Y eso es lo que acabas de decir. Hay la creencia de que eso te va a hinchar, ¿no? Y en realidad, ujú, no, pues no es así, ¿no? O sea, te prepara, como dices claro, tú, para que efectivamente después el volumen se logre, ¿no? claro. Y dependiendo de la capacidad de entrenamiento que yo tenga y la cantidad de proteínas o suplementos que estoy tomando, es la que voy a aprovechar. Porque de repente estoy tomando cierta cantidad, pero mi entrenamiento es mucho más bajo. Entonces no voy a aprovechar realmente lo que estoy consumiendo. Por eso es que las personas Claro. que van a tomar suplementos tienen que tener un entrenador o una dirección bien, muy clara y ser bien, esquemáticos y organizados, ¿no? Y hay otra pregunta, Katy Poemape dice, doctor, me atropelló un auto y tengo coxartrosis de cadera derecha. ¿Qué me recomienda? Porque no puedo hacer mucho ejercicio y subo de peso. Ahí lo primero que hay que ver es el grado de artrosis que tiene, Así es. para ver qué tanto hay y la limitación funcional que tenga. Ahora, en cuanto al ejercicio, o sea, normalmente, por ejemplo, los ejercicios que más se recomiendan para cuando hay problemas de rodilla o de cadera es quitarle el impacto de carga. Entonces, a veces puede ser natación, puede ser ejercicios de tipo pilates, cosas que al principio puedan ayudar a hacer ejercicio mientras que se va resolviendo el otro problema. Y dependiendo del grado de artrosis que tenga y la edad que tenga, ya se puede ver el tratamiento que se va a realizar, porque, o sea, usualmente todo el mundo dice artrosis, prótesis, pero estamos hablando de personas sobre 60 años. Si es una persona joven,
no es lo más indicado. Lo más indicado sería ver alguna otra solución, ¿no? Claro. Pero Por lo todo primero es tanto, el grado de artrosis, y si está viendo, fue atropellada, también hay que ver si esa artrosis no es a consecuencia de una fractura. ajá. Entonces, ahí Por son lo, muchas cosas las que hay que pensar, en este caso específico, ¿no? aquí hay otra pregunta de Lisette Kolki, que la puedo entender. Y de repente es lo que te comenté también hace unas semanas cuando tuvimos consulta. Dice, mi rodilla siempre suena cada que hago flexiones, desde niña incluso. Nunca fui al médico. ¿Será normal? El sonido normalmente sí se considera el sonido que en unos momentos sí se puede considerar normal ya por la edad. Ahora, de niños usualmente puede ser por hiperlaxitud, pero dentro de las afecciones que pueden dar también sonido o molestia, porque hay que diferenciar que haya sonido puro o haya dolor también, porque Ajá, dolor sí no es normal. Sonido se puede esperar, y sobre todo si también hay mucha hiperlaxitud o algo, también puede haber una mala alineación patelofemoral, o puede haber alguna otra cosa a nivel de la rótula. Entonces, eso habría que verse, ¿no? Primero, claro. Ujú. ¿no? Entonces, Lisette, tranquila, no exageremos ni nos alarmemos por gusto. Si no tienes dolor, tranquila, sigue haciendo tu deporte, pero si estos crujidos, como dice muy bien Ricardo, comienzan a incrementarse y obviamente viene acompañado el dolor, ir al médico. Qué importante es trabajar el core. Y me dicen, ¿es lo mismo core que abdominales? Se usa mucho este término indistinto, ¿no? O sea, haz abdominales, nos dicen a los runners, ¿no? Pero después otros dicen, no, tienes que trabajar el core. ¿Hay diferencia? El cuerpo debe trabajarse completo. Si uno habla específicamente de los abdominales, va a hablar solamente del recto, el superior, el medio y el bajo. Ujú. Pero realmente uno debe trabajar todo el centro del cuerpo, que es nuestro centro, para nuestro centro de equilibrio, ¿no? Tanto como la espalda como la parte abdominal, ¿no? Ya que eso nos va a dar la postura y el eje de equilibrio. Tanto entran, o sea, abdominales, oblicuos, o sea, todo el cuerpo en sí, o sea, abdominal, oblicuos y centro, La tórax, todo. espalda, el suelo pélvico, es todo un sistema, ¿cierto? El core, Claro, ¿no? todo es trabajar todo, porque todo Ajá. sirve. O sea, no es que uno sirva más que otro, sino que todo ayuda. Para tener una postura sentado derecho, todo el mundo piensa que es la espalda, pero también entra la parte abdominal, que es la que mantiene también el Ujú. eje. Así es, Entonces, o sea, uno es parte del otro, se podría decir, ¿no? Y es importante claro. trabajar todo, o sea, uno no se puede centralizar, puede focalizarse, pero no centralizarse. Ujú. Entonces, por más que uno sea corredor, no quiere decir que no va a trabajar brazos, no quiere decir que no va a trabajar Así es, espalda, ¿no? Eh, Porque normalmente a un corredor los brazos le sirven para el equilibrio y para la resistencia también. O sea, claro, si no claro. trabaja brazos, no va a poder rendir igual, aunque suene contradictorio, pero es parte del entrenamiento. Y no sé si te lo comenté, y si no te lo digo, estaba leyendo un artículo científico médico de deportes que mencionaba un caso que un corredor por X razones se cayó y creo que se fracturó el dedo meñique. Y bueno, pues me imagino que se habrá enyesado, qué sé yo, pero no Mm. hizo una buena rehabilitación. Y ese dedo comenzó a tener problemas, pero luego encontraron, bueno, pero como es el dedo meñique y uno corre, dicen, nah, no tiene nada que ver el dedo con correr. Sin embargo, después se le complicó a los meses una lesión y en ese estudio señalan que en los especialistas, a donde fue, porque fue el caso en España, encontraron una correlación entre ese problema no curado en el dedo meñique con la lesión que tuvo de runner. Eso quiere Eh, decir entonces que es un sistema en nuestro cuerpo, ¿no? Claro, es un sistema de equilibrio, es Así un es, sistema completo y totalmente equilibrado, estructurado, y es una máquina perfecta, pues, o sea, como le claro, quieras ver. Y si falla una cosa, como en cadena va jalando otras cosas. así es. Aunque creamos que no, porque hay cosas que uno puede decir no, no tiene nada que ver, y hay algo que ya está demostrando que sí tiene algo que ver, ¿no? Entonces, Ujú. cualquier parte del cuerpo merece consideración, Para algún atención. deportista de competencia, sí, definitivamente sí. Entremos a los mitos, que ahí también hay un montón de mitos relacionados con tu campo, la traumatología. El primero, que ya también lo comentamos, creo que el año pasado cuando hicimos ese episodio contigo, sin dolor no hay premio. ¿Es normal el dolor en el running? Incluso
para ese nivel. No, tiene que dolerte porque ese es el premio. O sea, el dolor, siempre va a haber dolor, o sea, eso sí lo hemos conversado, pero Así todo es. dolor tiene un nivel y un estadio, ¿no? O sea, como lo conversamos al principio, si es un dolor del cual yo estoy acostumbrado, y yo ya lo tengo esperado, porque ya lo tengo mapeado en mi ritmo de entrenamiento y en mi ritmo de competencia, sí está bien. Pero cuando ese dolor empieza a sobrepasar lo que yo espero o no lo tenía antes y lo empiezo a tener ahora y cuando entrenaba no lo tenía y en la competencia sí lo tengo, es algo que ha cambiado y hay que prender la luz de alerta. Un dolor no quiere decir que está bien, un dolor simplemente es un aviso de algo. Por lo tanto, para precisar esa frase, ¿no? Que como es en inglés, no pain, no gain, y normalmente el inglés lo traducimos así directo, Literal. Ajá. no lo interpretamos. Yo creo que más bien esa frase lo que quiere decir no es que si hay más dolor, hay más premio. La gente creo que lo interpreta así, ¿no? Cada, Incluso algunos coach, que se dicen coach, es tipo Rambo, ¿no? A sus no, dirigidos le dicen, no, tienes que dar más, tiene que sí, dolerte más, tienes eh, que extenuarte. Y creo que lo están aplicando mal, porque en realidad claro, sí, va a haber dolor, pero no tiene que ser como dices tú, pues, que no así excesivo. la traducción, si uno la ve, no es literal, es más o menos, si no hay esfuerzo, no hay ganancia, ¿no? Si no te Así esfuerzas, es, si no te partes el alma, no vas a lograr lo que estás buscando. Pero claro. no es que termines molido y salgas gateando del gimnasio. Otro mito, que también ya lo conversamos el año pasado, ¿no? La gente suele decir, sobre todo no los runners, ¿no? La familia, la mamá, a mí, ¿qué no me dijeron mis familiares, ¿no? Hijito, te vas a dañar las rodillas, ¿por qué corres? Tu esposa, tu pareja, tus tíos, tus amigos te dicen, es un loco, corres y te vas a dañar las rodillas. Incluso, no sé si será doctor, eso sí no te lo comenté, Mm, pero vi un video en redes sociales de un supuesto doctor, que se presentaba como doctor, que decía, la maratón es dañina, deberían prohibirla. Entonces ahí hay un concepto de que el running, la maratón, media maratón, ujú. ultramaratón, daña las rodillas. ¿Mito o realidad? No, como dijimos una vez, o sea, el correr no daña las rodillas el no correr bien, el sobreexigirme, si yo me pongo a correr una maratón voy a terminar con todo, todo molido, o sea, rodillas, Claro, cadera, tobillos, porque nunca he corrido una. Entonces, el problema no es que una persona corra la maratón, el problema es que no esté preparado para correr la maratón, no tenga el entrenamiento para correr una maratón y no tenga un ritmo adecuado, preparado para correr una maratón, porque el ritmo para correcto. la maratón es muy diferente para el de la media, para los 10.000 metros, para los 20.000 metros o para lo que fuera. Entonces, lo que está mal no es correr, es el cómo se corre. El deporte nunca va a dañar a una persona, la persona es la que se daña haciendo el Ah, deporte. correcto, preciso. ¿No? Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, si yo quiero correr, tengo que prepararme, entrenarme, utilizar un buen calzado, un buen entrenamiento, una buena preparación, un buen calentamiento. Y si yo estoy preparado para correr 21 kilómetros, pues corro la media maratón y punto. No me meto a correr la maratón entera porque pude correr bien la otra. Eso es uno. Y lo otro es tener también los tiempos de espera entre una competencia y otra, porque también Así eso, es. cuando uno corta los tiempos y no tiene un buen reposo entre una y otra, va a lesionarse de todas maneras. Y no fue por correr exhausto, sin haber preparado lo suficiente, sin haberse recuperado lo suficiente. Otro mito. ¿El running provoca artrosis? No, la artrosis, como ya lo vimos, es parte del desgaste. Lo que sí puede Así es. hacer una persona que corre mal es exacerbar o acelerar la artrosis, pero no producirla de manera inicial, ¿no? O sea, la Así es. artrosis la empieza a producir, bueno, como habíamos comentado, es parte de la edad, pero un Ujú, golpe directo a la rodilla puede empezar a desgastar también el cartílago. Entonces, una persona que no sabe correr bien o que tiene un mal entrenamiento o que golpea las articulaciones, las va a desgastar. Y eso es claro. una artrosis. Por definición, es un desgaste del cartílago que va a generar una artrosis. Entonces, como veíamos al principio, el deporte no es el que es, sino es la persona, la que lo hace mal, es la que se va lesionando, ¿no? Aprovecho esa pregunta que es entre mito y realidad. Ya lo hemos descartado, no es así, pero puede llegar un momento en que la artrosis, por su nivel, nos diga hasta aquí nomás, retírate, ya no vas a poder seguir corriendo. Sí puede llegar, o sea, cuando llega una artrosis muy avanzada, termina en una prótesis. Ya, Ahora, claro. hay muchas personas que hacen deporte con prótesis, con su prótesis, ¿no? Pero podrán Ujú, salir a caminar, de repente no correr o no poner los mismos tiempos, las mismas claro, distancias. claro. Pero
ya han visto que hay, o sea, siempre hay alguien que prueba que sí se puede, ¿no? Así es. Entonces, Eh, pero no todos tienen las mismas condiciones ni la misma preparación o la misma, ese yo interno que tienen algunos de manera especial que pueden hacer cosas que el resto no puede, ¿no? Claro, y ahí les comparto también otra anécdota, ¿no? Otro caso personal que creo que también te lo comenté, ¿no? Ujú. Cuando este podólogo deportivo me dijo que probablemente tenga artrosis y que tengo que hacerme la resonancia, y tú me dijiste eso, que es un proceso natural de envejecimiento, lo primero que le pregunté, ¿y puedo seguir corriendo? Me dijo, claro, puedes seguir corriendo, pero tienes que bajarle ahora los objetivos. Ya no pueden ser tus mismos objetivos antes y Sí, después de la artrosis. ¿Cuál es el objetivo? Ya no puedes correr esforzándote en velocidad. Tienes que bajarle la velocidad. Y le dije, pues, ¿no? Y también te lo comenté a ti, ujú, ¿no? Que ya hace 2 años yo ya no corro en base a velocidad, yo corro en base a resistencia. O sea, no me importa a mí superar mi tiempo o ganarle a alguien. Yo quiero disfrutar la carrera, quiero disfrutar la distancia, el entrenamiento que hago. Y desde ese punto de vista no me esfuerzo. Me esfuerzo claro, en tema de velocidad, me esfuerzo en tema de resistencia, ¿no? Tranquilo, a mi ritmo. Y me dijeron, ¿no? Y creo que tú también me lo comentaste, ¿no? Si es así, listo, uno claro. puede seguir. Lo importante es que cuando termines la carrera no tengas la fatiga normal o la molestia normal típica de la carrera y nada adicional o sobre eso. Claro. Eso es lo importante. Si uno termina y termina tranquilo, tranquilo en el sentido de que no hay mayor dolor del esperado, no hay mayor inflamación de la esperada, no tengo mayor problema sobre lo esperado, entonces no tendría por qué preocuparme. El problema es cuando empiezo a romper esos topes. Hice un programa incluso el año pasado de prescripción médica de ejercicios. Es ahí donde entra el médico deportólogo que analiza todos Ujú. estos temas y es el que prescribe el ejercicio en función de este problema que puede haber. Y no es simplemente ir y decir, ya hago ejercicio. Entonces, hay todo un tema de prescripción médica del ejercicio, para estos casos, no para todos. Claro, lo que pasa es que inclusive antes que hubiesen los médicos deportólogos, normalmente estaban los traumatólogos, los médicos de terapia física y rehabilitación, porque hay que Así es. diferenciar el médico de terapia física y rehabilitación que el técnico en medicina física y rehabilitación. Entonces, el médico de terapia física es el especialista en medicina física y rehabilitación. Si es que hay algún tipo de problema o algo, es el que generalmente te indicaba algo para desinflamar o calmar las molestias. Y el Ujú. deportólogo es el que ve cómo fortalecer. Por eso es que normalmente el entrenamiento, si uno lo quiere ver dirigido, más fácil hablar, por ejemplo, en una cancha de fútbol, el arquero tiene un entrenamiento dirigido, el defensa tiene un Así es. entrenamiento dirigido, el delantero tiene un entrenamiento dirigido. Todos entrenarán lo mismo, pero no de la misma manera, ya que cada uno tiene necesidades diferentes. Es igual, el velocista va a necesitar cierta potencia, mucho más y velocidad, más que resistencia. El maratonista va a necesitar más resistencia, pero también va a necesitar fuerza. Entonces, cada deporte necesita su propia dirección en cuanto a los ejercicios que debe de hacer para trabajar lo que debe. Él ya verá, analizar y dice, te falta eso, tienes que entrenar más esto, tienes que entrenar más el otro, potencia estás bajo en tienes que subir el otro. Entonces, ese es lo que va. Y sí, definitivamente sí. Se evalúa y todo, y ya con todos los equipos tecnológicos que hay para ver definición de masa y muscular y todo, o sea, es otro mundo, ¿no? Aquí hay una pregunta que dice, ¿no? ¿Se puede tomar algo, algún alimento, suplemento para los huesos? Bueno, es que realmente eso vendría a ser de una buena alimentación, básicamente, ¿no? Así Ahora, es. si uno quiere hablar de un problema ya, digamos, que alguien sufra de osteopenia, una persona mayor que sufre de osteopenia o tenga osteoporosis, por algún problema X, ahí ya necesita un tratamiento propiamente dicho, ¿no? Que eso ya lo verá el reumatólogo, que eso ya es parte del campo de la reumatología, ¿no? Pero en cuanto a la alimentación para, entre comillas, fortalecer los huesos, es básicamente una buena alimentación, ¿no? Que todo esté equilibrado, balanceado. Entonces volvemos otra vez. Estamos siendo repetitivos y esto yo ya lo he hecho Mm, en todos los programas, cuando he tenido oportunidad de hacer episodios con colegas tuyos, no solamente de tu especialidad, sino de otras ujú, especialidades. Ir al médico, en este caso al nutricionista, porque también claro. no sabemos alimentarnos. Y ojo, el que hace una actividad deportiva tiene una mayor responsabilidad y obligación de saber alimentarse que una persona que no la hace, porque la actividad deportiva exige más. Definitivamente. Y la alimentación es totalmente diferente. Es más, un maratonista tiene cierta alimentación previa a la competencia, unos comen, otros, como tú me comentabas, no comen antes de la carrera. Mi caso. Pero eso es función a algo personal, del entrenamiento propio básico de cada corredor, se podría decir, ¿no?
Ahora, un Ujú. levantador de pesas va a tener cierta alimentación en cierto horario, de cierta manera, otra vez, un futbolista de otra manera, un nadador de otra manera. Feld comía como 12.000 calorías cuando entrenaba. Entonces, la alimentación es básica para mejorar el rendimiento, la recuperación y todo de una persona, pero no puede ser lo que yo crea que como bien, tiene que ir de la mano de un nutricionista en función a lo que yo estoy haciendo y lo que yo Correcto. necesito principalmente, ¿no? Para ya ir cerrando, una última pregunta. ¿Cuándo ir al médico y cuándo ir a fisioterapia? Bueno, normalmente al médico es primero, o sea, en función a cuando crea que tiene un dolor o algo fuera de lo habitual, o empieza con una molestia que aparentemente es normal, pero no mejora en el transcurso de los días que debió haber mejorado, ahí debería ir de todas maneras al médico para evaluarlo, ver qué es, y en función a eso ya se ve si no es una lesión, es simplemente un proceso inflamatorio, ir se manda a terapia física. Si hubiese una lesión, es recuperar la lesión, ya sea que si es un proceso inflamatorio, lo que sea, desinflamarlo y de ahí pasar a la rehabilitación. Y en el caso que sea algo más serio, por ejemplo, una lesión de meniscos, sería cirugía y después terapia física, Claro. dependiendo los marcos y de lo que fuera, ¿no? Que quede claro entonces a los runners que nos están escuchando, no es uno u otro, no es que voy al médico o no voy a fisioterapia, no, es una cadena, una secuencia, no es que uno es Claro. más que el otro, uno es mejor que el otro, Es un primero al equipo, médico, es un equipo, ¿no? Primero al médico. así es. Y eso para poder al final tener, o sea, la mejor recuperación en el menor tiempo adecuado, ¿no? No posible, Correcto. sino adecuado. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias y de hecho vamos a seguir contando contigo en otras transmisiones y programas porque es necesario ese tema. Sí, no, encantado, Herley, y para lo que necesites, con mucho gusto. Más bien, gracias por todo. Gracias, Ricardo. A manera de conclusión, podemos decir que si bien las lesiones son parte del running, eso nos queda clarísimo, tarde o temprano vamos a tener o enfrentar una, pero la clave es que una lesión que puede ser una maldición tiene que convertirse en lección. De lo contrario, pues vamos a sufrir una y otra vez y vamos a estar siempre reiterando el problema, dejando de correr y hasta que vaya un momento en que ya no volvamos a correr. Por lo tanto, entonces, maldito runner, ya sabes lo que tienes que hacer. Tienes un problema, ve al médico. Lo primero es ir al médico. No solamente en lo que es traumatología, cualquier problema que afecte a distintas partes de nuestro cuerpo, tenemos que ir al médico, porque solo así vamos a saber qué es lo que tenemos, cuál es la causa y lo más importante, qué podemos hacer. Nuestra recuperación y aprender para no tropezar con la misma piedra. En el caso de running, para no tropezar con la misma lesión. Hasta la próxima. Nos vemos. Maldito Runner, un podcast conducido por Gerles Álvarez, donde cada kilómetro recorrido y cada zancada son acompañados de relatos, información útil, sorprendente e inspiradora, al ritmo de tu pasión.